Meteoros. Son fenómenos físicos naturales, tienen lugar en la atmósfera y se clasifican en 5 grupos. Hidrometeoros o meteoros acuosos, definidos como el conjunto de partículas de agua, líquida o sólida, las cuales caen en suspensión en la atmósfera o levantadas de la superficie de la Tierra, ya sea por el viento o depositadas sobre objetos en el suelo. Entre estas tenemos lluvia. Se define como la precipitación de agua líquida que llega al suelo con gotas de diámetro 0.5 y 5 milímetros. La lluvia no toca el suelo porque se evapora. Se forma una cortina que cuelga de la base de la nube llamada virga, que por no llegar al suelo no es lluvia. Nieve. Se forma a partir de cristales de hielo cuando el vapor de agua se congela en diminutas partículas sólidas en donde las temperaturas son inferiores a los 0 grados. Los cristales de hielo se unen para formar copos de nieve. Cuando tienen suficiente peso, caen en el suelo. Su tamaño, forma y concentración depende de la temperatura de donde se formen y donde pasan. Granizo. Se forma cuando las gotas de agua sobreenfriadas circulan en una zona de corrientes ascendentes en el interior de una cúmulo nimbus. El granizo cae de la nube como precipitación sólida de terrones de hielo duro, redondeados e irregulares. Los signos que pueden identificar una tormenta de granizo puede ser un tono verdoso en la base de la nube o color blanquecino de la lluvia. Helada. Se produce cuando la temperatura en el nivel de las nubes son negativas y las gotas de lluvia están sobreenfriadas. La lluvia se congela al llegar a la superficie y chocar con objetos. Rocío. Es la condensación del vapor de agua sobre los objetos que han radiado suficientemente calor como para disminuir su temperatura por debajo del punto. Escarcha. Se forma cuando el punto de rocío del aire es menor que 0 grados y el vapor de agua se transforma directamente en el hielo cuando se deposita sobre las superficies, generalmente cerca del suelo. litometeoros o meteoros de polvo, conjunto de partículas sólidas y no acuosas. Estas partículas se encuentran en suspensión en la atmósfera, algunas son levantadas del suelo por el viento y aquí podemos encontramos en los litometeoros la calima. Es un conjunto de partículas secas tan diminutas que son invisibles a simple vista, pero que en conjunto dan al cielo una apariencia opalescente. Mejor dicho, es como la formación de un velo sobre el paisaje. Calima en polvo. Es polvo suspendido que flota debido a las corrientes de aire. Puede ser tan tenue como una neblina o inclusive muy espesa como la niebla. Tiene afecciones a las personas como problemas respiratorios y cuando se forma una masa compacta puede dificultar la visión. Humo. Suspensión en la atmósfera de diversas partículas provenientes de la combustión. Tempestad de polvo. Los fuertes vientos pueden levantar el mantillo del terreno y esparcirlo por amplias regiones. Se combina con determinadas situaciones que producen enormes paredes de polvo que avanzan arrastrando toneladas de tierra. Este tipo de sucesos suele ocurrir tras una larga sequía. Remolino de polvo. Conjunto de partículas de polvo o de arena acompañada a veces de pequeños residuos, levantados del suelo en forma de columna giratoria y de altura variable, con eje sensible y de poco diámetro. Electrometeoros o meteoros eléctricos. Son una manifestación visible y en ocasiones audible. Esto se debe a las descargas de electricidad en la atmósfera, como lo son truenos y relámpagos. El trueno es el fenómeno sonoro suscitado por la repentina expansión del aire por donde corre el rayo debido a su violento calentamiento. Por su parte, el relámpago es el fenómeno luminoso que acompaña al rayo e ilumina el cielo. Fuego de San Telmo es la descarga luminosa de la electricidad estática, acumulada en los extremos de los objetos que tienen cierta longitud. Son habituales en mástiles de barcos o alas de avión. Aurora polar es el fenómeno luminoso en forma de cortinas de colores, producidas por emisiones solares de partículas cargadas de electricidad.
y canalizadas por el campo magnético terrestre en la alta atmósfera, que las conduce y acumula en las zonas polares. En el hemisferio norte son auroras boreales y en el hemisferio sur son auroras australes o meridionales. Fotometeoros o meteoros ópticos son fenómenos luminosos, se pueden formar por la reflexión, refracción, difracción o interferencias de la luz solar o lunar. Entre estos encontramos Halo es un fotometeorito que aparece alrededor del Sol. Se forma una gran circunferencia cuando los rayos del Sol inciden en los cristales, actúan de modo de prismas, produciendo un fenómeno de refracción de la luz. Arcoíris se forma por la reflexión total y por la dispersión de la luz, cuando el Sol brilla a través del aire que contiene gotas de agua, y esto ocurre durante o inmediatamente después de la lluvia. Irisación de nubes. Se observan colores en las nubes, pueden estar mezclados o con aspecto de bandas paralelas. Los colores más frecuentes son el verde, el rosa, con matices en tonos pastel. Gloria o corona de Ulloa. Consiste en una o más series de anillos coloreados. La luz se concentra en una zona alrededor del objeto que está por lo tanto más iluminada y contrasta fuertemente con la sombra del objeto que lo envuelve. ciclones. Consiste en vientos intensos que se producen en lugares donde la presión atmosférica es baja, avanza en grandes círculos que giran sobre sí mismos y se originan en costas, generalmente tropicales. Existen 5 tipos de ciclones. Ciclones tropicales. Constituyen una clase especial de grandes sistemas de vientos en rotación y poseen características únicas de circulación atmosférica, completamente distintas de los sistemas ciclónicos típicos de latitudes medias y de los tornados de escala menor, de las trombas marinas y de remolinos de polvo. Se forman y se intensifican cuando están situados sobre los océanos tropicales o subtropicales, en ambos hemisferios. Ciclón extratropical. Se localizan en las latitudes medias de la Tierra, entre los 30 y los 60 grados desde el Ecuador. Son un fenómeno que en conjunto con los anticiclones mueven el tiempo sobre el planeta. Ciclón polar. Sistema de baja presión con una vida más corta, pues tan solo necesita 24 horas para llegar a su máximo. Genera fuertes vientos, pero no suele producir daños, ya que se forma en áreas poco pobladas. Mesociclón. Vórtice de aire. Se forma dentro de una tormenta convectiva. El aire sube y rota en eje vertical. Asocian a una región de baja presión dentro de una tormenta eléctrica. Estas suelen generar fuertes vientos en superficie y granizo. Meteoros de viento o eloicos. En estos fenómenos interviene el viento de una forma directa, turbonada, fenómeno atmosférico caracterizado por una gran variación en la velocidad del viento. Empieza de repente, tiene una duración de unos minutos y rápidamente decrece en su velocidad. A menudo viene acompañada por lluvias o tormentas. Tornado. Se forma un tornado cuando los cambios en la velocidad y dirección de una tormenta crean un efecto giratorio en horizontal. Este efecto crea entonces un cono vertical por la subida de aire en movimiento dentro de la tormenta. Tromba. Masa de nubes de pequeño diámetro con un rápido y gran movimiento giratorio que baja de un cúmulo hasta la superficie del mar, de un lago o de la tierra. Las trombas presentan los caracteres de algunos tornados, pero tienen menos violencia en su diámetro, es más pequeño. La tromba de aire caliente eleva una columna de tierra. El conocimiento de los fenómenos meteorológicos nos ayuda a entender las condiciones climáticas, ya que el crecimiento y desarrollo de las plantas o cultivos están condicionados a los factores climáticos, los cuales nos indicarán cuál es el mejor tiempo para sembrar o cosechar o mejorar las técnicas de cultivo, así como la prevención de siniestros.